Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 8 de junio. La lección se titula La sustitución. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea su santo nombre. Gracias, Señor, por su infinita misericordia. Gracias, porque en nuestro Señor Jesús, nuestro sustituto, encontramos, tenemos, recibimos por gracia el perdón de nuestros pecados y también la redención. Gracias por estas lecciones que nos refrescan, que no es por obra, sino por la fe en Cristo Jesús que recibimos perdón y salvación. Alabado sea, Señor, su santo nombre. Todo lo suplicamos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La sustitución. ¿Qué merecemos nosotros? Primeramente, ¿qué somos? Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros somos pecadores. Todos hemos, y que es ser pecador, es haber desobedecido a Dios. Haber nacido ya con una naturaleza débil por la desobediencia de nuestros primeros padres. Y porque, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿desde cuándo la sustitución, la gracia, ha venido para la raza humana? Porque hay quienes que dicen, no sé de dónde lo sacan, que la gente del Antiguo Testamento era perdonado por guardar la ley, pero que nosotros ahora, después que Cristo vino y dio su vida en la cruz, somos salvos por gracia. ¿Dónde está eso?
Dios es el mismo, ayer, hoy y por la eternidad. Todo ser humano es salvo por gracia. Desde el primer ser humano que se arrepintió, desde allí viene la gracia. La gracia se inició cuando el hombre pecó, o sea, cuando Adán y Eva pecaron. Desde ahí viene el sustituto para la raza humana. La paga del pecado es muerte. ¿Quién murió allí en el jardín del Edén? El sustituto. Porque Adán y Eva merecían morir allí. Pero hubo alguien que se interpuso entre la ira de Dios y el hombre. Fue nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios. Desde ahí viene el sustituto y llegará hasta que la gracia se cierre. Hasta allí. Nos dice en Gálatas capítulo 1, verso 4, el cual se dio a sí mismo. ¿Quién es el que se dio a sí mismo? El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él se dio a sí mismo por amor a nosotros los seres humanos que Él había creado con sus manos, que los había creado a imagen y semejanza de Dios, por amor a nosotros. Él hizo esto. Dice allí, no cabe duda, uno de los temas clave, si no el tema clave del Nuevo Testamento, es que Jesucristo murió como el sacrificio por los pecados del mundo. Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, y encontramos que Él cargó en su cuerpo sobre el madero con nuestros pecados y dio su vida para que nosotros, por su sacrificio, tengamos la oportunidad de la salvación. Nos dice más adelante, esta verdad es el fundamento, es la base de todo el plan de salvación. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, dio su vida. Y es por medio de ese sacrificio que ahora la raza humana tenemos la oportunidad de ser salvos. Cualquier teología que niegue la expiación mediante la sangre de Cristo niega el corazón y el alma del cristianismo. Porque sin el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios no hay salvación.
Él mismo lo dice. Separados de mí, sin mí, nada podéis hacer. Necesitamos el sacrificio del Hijo de Dios. Si sacamos de las Escrituras el sacrificio de Jesús, sacamos todo lo que necesitamos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reflexiona, dice, en el versículo de hoy, y luego responde estas preguntas. ¿Se ofreció Jesús para morir? ¿Sí o no? Sí. Él se ofreció. No es que fue obligado. Él se ofreció por amor a nosotros. ¿Por quién murió? Él murió por mí. Él es mi sustituto. Ahora, si decimos, ¿por quiénes murió? Murió por la humanidad, para que la humanidad tenga una nueva oportunidad. Ahora viene la tercera pregunta. ¿Qué lograría su muerte? Liberación. ¿Liberación de qué? Porque la paga del pecado es muerte. Él nos libera de la muerte. Él nos libera del pecado. La sustitución es la clave de todo el plan de salvación. La sustitución. ¿A dónde vino la sustitución? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo crearon al ser humano, pero el que lo formó fue el Hijo. El hombre desobedeció, quebrantó la ley de Dios y por consiguiente debía morir. Pero el Hijo de Dios se ofreció, murió, porque como nos dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. ¿Desde cuándo, dice? Se había hecho provisión por si el hombre desobedecía. Desde antes de que el hombre fuese creado. Viene el sustituto. El hombre pecó y el Hijo de Dios se ofreció. Por eso es que hubo túnicas para Adán y Eva al principio. Dios los vistió con túnicas de pieles. Para que hubiesen pieles era necesario que hubiera sacrificio. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Allí fue perdonado Adán y Eva, pero tuvieron que salir del jardín del Edén. Fueron echados de allí.
A causa de nuestros pecados, dice la lección, merecemos morir. Cristo, por su amor hacia nosotros, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Murió la muerte que merecemos. Un momento, pero si todos morimos, puede pensar usted, entonces Cristo no pagó la muerte. Recuerde, la muerte que usted y yo conocemos, el Señor Jesús dijo de ella, es un sueño del cual despertaremos. La muerte que el Señor Jesús cargó en su cuerpo es la muerte eterna. Esa es la que Él recibió. Por eso dice, murió la muerte que merecemos, la que recibirán todos aquellos que no aceptaron al Señor Jesús como Señor y Salvador y vivieron en obediencia a Él. Esa es la muerte que recibirán en aquel día, que serán destruidos, dice, con fuego y azufre, como dice Apocalipsis capítulo 20, después del milenio. La muerte de Cristo como sustituto de los pecadores es la gran verdad de la que fluye toda otra verdad. Nuestra esperanza está puesta en que Él dio su vida y resucitó e intercede por nosotros. Ahí dice nuestra esperanza, la de la restauración, la libertad, el perdón, la vida eterna en el paraíso, se basa en la obra que hizo Jesús, la de entregarse por nuestros pecados. Sin eso, no hay vida. Sin esa sustitución, no hay salvación. Él cargó en su cuerpo sobre el madero los pecados del mundo. Sin eso, dice, nuestra fe no tendría sentido. Bien podríamos poner nuestra esperanza y confianza en los ídolos. Pero nosotros tenemos puesta nuestra fe en el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús. Y es allí donde tenemos esperanza de vida eterna. Como dice, la salvación viene solo por la sangre de Cristo. Busquemos los siguientes pasajes. ¿Qué nos dicen? Mateo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Hemos estado estudiando de los pactos. El pacto antiguo, el nuevo pacto. El antiguo pacto era por derramamiento de sangre de animales, como un recordatorio de lo que vendría a vivir y a derramar el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Pero ahora que el Hijo de Dios vino a este mundo, vivió
y ahora está derramando su sangre en la cruz del Calvario, Él es por su sangre que ahora el nuevo pacto entra en acción, porque ya no es la sangre de animales, sino la sangre del Hijo de Dios. También nos dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es la sangre inmaculada del Hijo de Dios la que nos limpia de todo pecado. Nos une nuevamente con Dios. Nos limpia para que vivamos en santidad con Dios. Dios dice, sed santo como yo soy santo. ¿Y cómo se logra eso? Por medio de la sangre de Jesús. Al aceptarla, hacerla mía, que Él dio su vida por mí. También me dice en Hebreos, capítulo 9, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿La sangre de quién? La sangre de Cristo. Él es el sustituto para cada ser humano. Debemos valorar el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Y cómo lo valoramos? Al vivir amándole, obedeciéndole, sirviéndole y esperando ese día glorioso, anunciando a otros lo que Él ha hecho en mi vida. También nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo. Nos dice ahí en la lección, no es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará, porque sois pecadores e indignos. Podéis decir, sé que soy pecador, y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Eso está allí en Fe por la cual vivo, página 104. Hermanos, la sustitución, sin ella no estuviésemos hoy. Cristo es nuestro sustituto. El plan de enviar a un segundo Adán, un sustituto, no se formuló al momento de la primera transgresión. Fue una provisión ya destinada desde antes de la fundación del mundo, como leímos allí en Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 20, donde dice: Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. El sustituto triunfaría donde Adán había fallado. Tenía que demostrar que Adán no tenía que pecar, que Adán podría haber prevalecido sobre la tentación, que los mandamientos son posibles de obedecer y provechosos para la raza humana. Adán cayó en un Edén perfecto. Jesús triunfó en una inicua Nazaret. Al llevar las cargas del honor de su Padre y la redención de su pueblo, Cristo peleó la batalla del pecado con nuestra inadecuada armadura, este débil cuerpo humano, y ganó. Amén. Amén por ello. Él ganó. Con su sacrificio, el derecho para cada uno de nosotros de volver a vivir de donde caímos. Pero todo es posible si creemos en Cristo Jesús. La palabra creer, porque nos dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo, a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Esto está en El Deseado de todas las gentes, página 13. Jesús miró las inocentes víctimas de los sacrificios y vio cómo los judíos habían convertido estas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad. En lugar de sentir humildad y arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de animales, como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Habían convertido en medios de ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así se había destruido en gran medida, a los ojos del pueblo, la santidad del ritual de los sacrificios. Esto despertó la indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente. Eso está ahí en El Deseado de todas las gentes, página 540. Al dar su vida por la vida del mundo, Cristo franqueó el abismo abierto por el pecado para unir esta tierra maldita por el universo celestial.
para unir esta tierra maldita con el universo celestial. Dios escogió este mundo para que fuera el escenario de sus poderosas obras de gracia. Mientras la sentencia condenatoria pendía sobre él a causa de la rebelión de sus habitantes, mientras nubes de ira se iban acumulando debido a la transgresión de la ley de Dios, se escuchó una voz misteriosa en el cielo que decía: «He aquí vengo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado», como dice Salmos 40, versos 7 y 8. Nuestro sustituto y seguridad vino del cielo para declarar que había traído con él el inmenso e inmaculable don de la vida eterna. Se ofrece perdón a todos los que quieran volver a ser leales a la ley de Dios. Jesús está enviando ahora su mensaje a un mundo caído. Se complace en tomar elementos aparentemente sin esperanza que han sido instrumentos de Satanás para someterlos a la influencia de su gracia. Se regocija a libertarlos de la ira que caería sobre los desobedientes. Eso está en Cada Día con Dios, página 82. Así que, mis queridos hermanos, la sustitución, como dice la lección de este día, por medio de ella es que encontramos perdón y salvación, vida eterna. Pero debemos hacerla nuestra, vivir amando al Hijo de Dios que dio su vida, siguiendo sus pisadas y esperarle porque Él volverá. Esperémoslo, queridos hermanos, pero esperémosle amándole, sirviéndole. Y cuando Él venga podremos decir: este es mi Dios, al cual he esperado, y Él me salvará. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.